Colombianos, María Fernanda Cabal anda desatada con la situación política que se está viviendo en Perú. Ella aprovecha esto para ser oportunista y para querer incitar a que pase esto también en Colombia. Pero aquí, afortunadamente, el Congreso, la mayoría está de parte de Gustavo Petro, cosa que no pasó en Perú, cosa que en Perú tenían un Congreso de derecha cuando el presidente era de izquierda. Habrá que esperar las investigaciones al expresidente Pedro Castillo y ver qué pasa. Pero la señora María Fernanda Cabal está utilizando esto para atacar a Gustavo Petro y para atacar al gobierno del pacto histórico. Y precisamente se dio un enfrentamiento entre Gustavo Petro y María Fernanda Cabal. Gustavo Petro dijo que hay ansiedad de golpes de Estado en la ultraderecha y dice que les importa un bledo la voluntad popular. Pues Gustavo Petro se pronunció a propósito de la crisis de Perú tras destitución y detención de Pedro Castillo, acusado de un autogolpe de Estado. El Congreso de Perú destituyó este miércoles 7 de diciembre al presidente Pedro Castillo por incapacidad moral. Tras la crisis política que se vive en Perú, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció, luego de que la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, dijera a través de su cuenta de Twitter lo siguiente: los ejércitos con vocación son anticomunistas, una realidad con la que no cuentan los comunistas. El presidente Petro no guardó silencio y se enfrentó a la congresista. Él le respondió a María Fernanda Cabal: está desatada la ansiedad de golpes en nuestra ultraderecha latinoamericana. Les importa un bledo la voluntad popular. Los ejércitos no tienen por qué ser ni fascistas ni comunistas. Los ejércitos son la nación. También Humberto de la Calle la paró en seco y le dijo: no, estimada senadora, los ejércitos solo están al servicio de la Constitución y no de banderas políticas. Esto lo dice por su filiación al Centro Democrático, ¿no? Además, la Carta Democrática establece que se sujetan a la autoridad civil legítimamente elegida. Este miércoles, tras la destitución del presidente Castillo, la senadora Cabal ya había lanzado una advertencia o una amenaza a quien pretendiera destruir la democracia. Ella escribió en su cuenta de Twitter: esta es la suerte que debe correr cualquier comunista que pretenda destruir la democracia. Perú es un ejemplo para América Latina, ciudadanos unidos y una fuerza pública en defensa de la libertad y el orden. Pues aquí la senadora defiende sus banderas políticas del Centro Democrático y no está de acuerdo ni estará de acuerdo pues con la gobernabilidad de Gustavo Petro. Ella soñaría que pasara esto aquí en Colombia, pero afortunadamente Gustavo Petro, siendo estratega, pues se hizo elegir con un Congreso pues a favor de él, ¿no? Y no como en Perú, pues que tienen un Congreso en contra del expresidente Castillo. Y es que Gustavo Petro luego escribió en su cuenta de Twitter: solicito a la CIDH aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y expedir medidas cautelares en favor del presidente de Perú, Pedro Castillo. Se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento. Esperemos que esto se dé y que se dé una total transparencia para el juzgamiento del expresidente Pedro Castillo y no que lo vaya a juzgar el Congreso de extrema derecha. A esto María Fernanda Cabal le respondió: no se trata del derecho a elegir y ser elegido, se trata de un golpista que pretendió borrar el orden constitucional. Colombia no defiende dictaduras. Luego siguió echándole vainas a Gustavo Petro, la misma jugada que le funcionó en la alcaldía cuando Ordóñez lo sancionó, y algún amigo comisionado corrupto de la CIDH lo favoreció con una medida cautelar. Pues aquí María Fernanda Cabal está lanzando graves acusaciones y está diciendo que un comisionado corrupto de la CIDH pues favoreció a Gustavo Petro y que obligó a restituirlo en 24 horas, pues cuando este señor Ordóñez lo destituyó de la alcaldía de Bogotá. Increíble, señores, sobre estas acusaciones que hace María Fernanda Cabal y también que incita a un golpe de Estado aquí en Colombia, que no se le va a dar, ¿no? Perú vivió horas de vértigo que terminaron con Castillo detenido por la noche, acusado de flagrancia del delito de rebelión. Poco antes de que el Congreso debatiera su tercer intento para sacarlo del poder, Castillo, que gozaba con el 70% de desaprobación según los últimos sondeos, denunció que era blanco de un ataque sin cuartel por parte del Parlamento. Anunció su disolución y un toque de queda y dijo que gobernaría por decreto. Sin embargo, las Fuerzas Armadas y la policía no lo apoyaron y el Congreso ignoró su decisión y procedió a destituirlo.
Desde que asumió la presidencia en julio del 2021, Castillo vivió bajo el asedio del Congreso y la Fiscalía, que lo acusaba de dirigir una presunta organización criminal que repartía contratos públicos a cambio de dinero. ¿Será cierto esto? Habrá que comprobar y pues que la Fiscalía de ese país pues muestre las pruebas que tiene y también el Congreso. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó el jueves su preocupación por la situación política en Perú y condenó todo intento por subvertir el orden democrático. Guterres llamó a los partidos involucrados a respetar el Estado de Derecho, así como guardar la calma y abstenerse de inflamar tensiones. Países de toda la región, así como España, llamaron a respetar el Estado de Derecho y la democracia en Perú. La Unión Europea, también a través de la oficina en Lima, manifestó su apoyo a la solución política democrática y pacífica adoptada por las instituciones. También llamó a los sectores a un diálogo que asegure la estabilidad. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe no escapó a la crisis que enfrenta Perú, como consecuencia del autogolpe de Estado que se propinó al expresidente Pedro Castillo, quien después de generar un caos institucional terminó preso por las autoridades. Él dijo textualmente: el gobierno de Perú ratifica que para el socialismo lo que importa es la dictadura socialista, no la democracia que la utilizan para llegar y la destruyen para quedarse. Mire quién habla, señores, el que cambió la constitución para quedarse en el poder varios años. Luego Uribe se volvió a referir en forma indirecta a la situación de crisis política en ese país. Luego dijo textualmente: el cuidado y el respeto por la democracia corresponden tanto a quienes ejercen el gobierno como a quienes estamos en la oposición. Se requiere tanto la confrontación argumental como la disposición de acercar diferencias para el claro discurrir democrático. Imagínense el poder argumentativo que tienen los senadores del Centro Democrático, como Miguel Uribe o como el representante Polo Polo. Realmente estas personas son desastrosas cuando se les pide argumentar. También la senadora Paloma Valencia y la senadora María Fernanda Cabal. Pero vamos a ver la intervención de la senadora María Fernanda Cabal, que es muy oportunista, porque cree que esto también va a pasar en Colombia y no, señora María Fernanda Cabal. Ella dice: respaldamos a los congresistas peruanos, pedimos al ejército del Perú, que siempre ha sido anticomunista, que cuide las instituciones y la democracia. La libertad de sus ciudadanos está en juego. ¿Y aquí será que cuidan pues la libertad de las instituciones? ¿Aquí será que cuidan la democracia? Ellos todavía no aceptan que un presidente de izquierda como Gustavo Petro les haya movido y les haya quitado la butaca del poder, ¿no? Escuchémosla. Respaldamos al Congreso de Perú, rodeamos a los parlamentarios y pedimos al ejército de ese país, que siempre ha sido anticomunista, que respalde las instituciones y la democracia. La libertad de los peruanos está en juego. ¿Qué opinan de las palabras de esta señora María Fernanda Cabal? Escriban en la caja de comentarios. También el senador Roy Barreras le responde a María Fernanda Cabal sobre este llamado ejército anticomunista. Realmente hace el oso esta senadora. El presidente del Congreso le dice: ¿ejércitos anticomunistas? ¿Se quedaron viviendo en el año que nacieron en la Guerra Fría? ¿En un metaverso donde todavía existe la Unión Soviética y donde el enemigo es una ideología y no el cambio climático o la inequidad social que pone en riesgo las democracias? Realmente María Fernanda Cabal le falta materia gris en el cerebro para que diga ejércitos anticomunistas y pues que haga el oso a nivel internacional con este adjetivo que le pone a los ejércitos de Perú, ejércitos anticomunistas. Ay, María Fernanda Cabal. Y pues al parecer los medios no están contando toda la verdad como se debe contar. Ahí hay una crisis política en Perú donde no admiten las personas que eligieron a Pedro Castillo como presidente, pues este Congreso, que lo acusan de usurpador. Y dicen acá: no vamos a permitir quienes no ganaron en la zona nos gobiernen. Arde Perú, y los medios no comunican, censuran al mundo para tapar este golpe de Estado. Acá hay una citación de otro mensaje: el pueblo protege a su líder, sus derechos, su voto. La respuesta es feroz. El brazo armado de la derecha cipaya arremete contra los civiles desarmados. Grave y doloroso. Contra el saqueo se lucha. Un pueblo informado no puede ser dominado. Escuchemos aquí. A ver,
acá tenemos una manifestante. ¿Qué es lo que está pasando? Represión, represión en su máxima expresión. Estamos apenas a un día desde el golpe de Estado. El día de ayer se gestiona el país, un golpe de Estado parlamentario avalado por las Fuerzas Armadas. Y hoy día estamos todos movilizados. No reconocemos un gobierno de facto, usurpador, a un Congreso golpista. No vamos a dejar que nos gobiernen los que no ganaron en las urnas. No nos representan. Nos declaramos en insurgencia hasta que se restituya el orden democrático. El presidente Pedro Castillo, mal que bien, ha sido representante de los peruanos. No vamos a permitir que lo sigan humillando. Está preso por el delito de rebelión. Rebelión, señores, lo que van a ver ahora a partir del golpe de Estado. Nos meterán presos a todos entonces. No se van a salir con la suya. La lucha continúa. Mañana están viniendo las regiones y aquí nadie se va a su casa hasta que se restituya el orden del país. Y justamente queremos la liberación del presidente Pedro Castillo. Él es un preso político y queremos que ese Congreso se vaya a su casa y se convoque a la Asamblea Constituyente tal y cual lo mencionó el presidente en su mensaje a la nación. Estamos en pie de lucha y aquí nadie se rinde, carajo. Bueno, y acá hay un tema importante de lo que dice la señora, que es que están viniendo seguidores de Pedro Castillo de todo el país, que en el día de mañana va a haber una manifestación masiva con representantes y militantes del partido de Pedro Castillo para defender a Pedro Castillo, para pedir su liberación y también para pedir que vuelva al poder. La aspiración de máxima es la disolución del Congreso. Gabriel. Bueno, complicado el tema porque aquí piden disolución del Congreso y también piden la libertad de Pedro Castillo. Cuando hay una tensión frente a un presidente de izquierda y un Congreso de derecha. Preocupante situación, esto no lo han mostrado en los noticieros, sino muestran es de que Pedro Castillo está en prisión, que el Congreso pues lo destituyó, pero no muestran todas estas manifestaciones que se están viendo en el país. Esta es la realidad y pues acá María Fernanda Cabal apoya a su Congreso de derechista, ¿no? Ahora aquí también las palabras del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Escúchenlas, por favor. Lo que ha ocurrido en el Perú nos debe poner a reflexionar. Y si tenemos que corregir, debemos corregir. En el Perú ha quedado claro que los gobiernos neocomunistas prefieren instalar la dictadura neocomunista que proteger la democracia. Utilizan la democracia para hacerse elegir y la destruyen para quedarse en el poder. Escuchen textualmente lo que está diciendo el expresidente, ¿no? Utilizan la democracia para hacerse elegir y la destruyen para quedarse en el poder. ¿Quién se quedó en el poder 8 años y cambió la constitución para quedarse todo ese tiempo? El señor Uribe Vélez. Pero todos tenemos que cuidar la democracia, tanto quienes ejercen el gobierno como quienes estamos en la oposición. Todos tenemos que hacer esfuerzos para acortar diferencias, buscar algunas aproximaciones, así no haya consensos totales que tampoco son convenientes. Y el país requiere, por ejemplo, eliminar esos poderes alternativos que siguen creciendo, los poderes criminales, narcoterroristas. Poderes alternativos, eliminar los poderes alternativos, hablando de democracia y pide eliminar los poderes alternativos. Increíble lo que dice este señor, tenemos que tener cuidado con sus palabras. Que desplazan la democracia. Para que haya democracia necesitamos cohesión social. Y esa cohesión social se afecta cuando no se han recuperado 500.000 pequeños negocios que se perdieron en la pandemia. Se requiere superar el hambre. Se requiere estimular el emprendimiento de los jóvenes. Cuando Duque dejó quebrar 600.000 empresas en Colombia, dicen acá que toca ayudar a estas empresas cuando ya quebraron. Es increíble. También cuando más de 22 millones de pobres salieron en el gobierno de Iván Duque, son descarados. Realmente no evalúan cuando ellos gobernaron, ¿no? Y a todo eso se opone ese Estado burocrático que hay que recortar para poder potenciar el Estado social. Nosotros en el Centro Democrático también tenemos que reflexionar, aceptar cuando hemos fallado y buscar cómo corregir.
Aquí el señor habla de burocracia y en el gobierno de Iván Duque y en el gobierno de Santos y en el gobierno del mismo Uribe entregaron pues burocracia. Recuerden que en el gobierno de Iván Duque se pidió préstamos para ayudar en pandemia y estos préstamos se le dieron a las grandes empresas y a las corporaciones bancarias y no a los pequeños empresarios. Por eso varias empresas quebraron. Aquí el señor de la burocracia, ¿no? Donde todas las instituciones, donde por ejemplo la Procuraduría, pues creó más de 1000 cargos para entregar, ¿no? Aquí tenemos esta reflexión para que el Centro Democrático piense en la burocracia, piense en la pobreza que crearon en el gobierno de Iván Duque, piense en las verdaderas ayudas que nunca llegaron a los más humildes y a los más necesitados. Y hablando de democracia, cuando pide que eliminen estas fuerzas alternativas. Increíble, señores. ¿Qué piensan de estas palabras que da María Fernanda Cabal siendo oportunista con la crisis del Perú y también el oportunismo del expresidente Álvaro Uribe Vélez? Es inaceptable que se dé estas opiniones de estas personas que hablan de burocracia, que hablan de pobreza cuando ellos mismos fueron los creadores, ¿no? Colombianos, si les gustó este video, por favor compártalo, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir uno próximo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos.